Nuestro querido Padre, en esta hora nuestro corazón se llena de gratitud a ti. Gratitud porque tú nos das la vida, nos das la sabiduría, nos da el deseo de reunirnos por este medio y nos da también la necesidad de escudriñar las santas escrituras. Gracias porque tus promesas son fieles y verdaderas. Y gracias porque hoy tú estás presente donde hay dos o tres. Gracias porque hoy nos capacitarás con tu poder para comprender y seguir con la intención de investigar a nivel personal de manera profunda el tema del santuario. Ayúdanos, Señor, en esta hora a poder ser receptivos y tener esa necesidad grande de poder captar el mensaje que tú nos quieres dar en esta hora. Habla a través de mis labios y quédate con nosotros conforme a esa promesa maravillosa en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis queridos hermanos, voy a compartir pantalla con ustedes. Me indican, por favor. A ver, a ver, a ver, a ver. Mm, Bien, bueno. Bueno, no sé cómo quito esto. Es que no soy experto en trabajar el Zoom. Voy a retirar esta margen negra. Ya lo pude. Bien, damos inicio con la ayuda del Señor a nuestro cuarto tema el día de hoy. A ver, ya estamos allí viendo la presentación correctamente. Sí, es correcto, hermano Raúl. Bien, gracias al Señor estamos nuevamente acá con cada uno de ustedes y dirigidos por nuestro Señor a través del Espíritu Santo. Y vamos a analizar en esta tercera clase el cuarto paso que nuestro Señor Jesús sigue avanzando para cumplir y completar este plan de salvación que se nos ha otorgado por amor. Y el cuarto paso es la intercesión en el lugar santo. Y vamos a recordar los anteriores tres pasos. Recordamos que los pasos que vimos en los días pasados son los pasos que el Señor Jesús dio acá en la tierra y hoy nos preparamos para entrarnos a el lugar santísimo allí en el cielo donde comienza el Señor a ministrar. Recordamos que el primer paso fue en el campamento, con una vida perfecta. El segundo paso fue ir al altar del sacrificio o al Calvario, a una muerte perfecta. Y luego pasa los 3 días en la tumba, símbolo del lavacro o del bautismo, de la purificación, ¿cierto? Y resucita el Señor Jesús y comparte con los apóstoles durante 40 días y luego se dirige al cielo para ingresar al lugar santo a ministrar por cada uno de nosotros. Así que el cuarto paso es el lugar santo al cual nos entramos a estudiar. Dice allí, antes nos dimos cuenta que Jesús murió por todos los pecados que jamás se hayan cometido. ¿Significa esto entonces que todos nos vamos a salvar? Claro que no. Los beneficios de la salvación están disponibles para todo ser humano, pero esos beneficios se tienen que reclamar personal e individualmente. Dice, la Biblia no enseña que Cristo perdonó todos los pecados en la cruz. Y sabe, muy comúnmente nosotros lo creemos así. Creemos que Cristo perdonó todos los pecados en la cruz, pero la palabra de Dios nos aclara que no es así. En Juan capítulo 3, versículo 14 al 16, dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, hay un absoluto,
todo aquel que en él cree. Hay un requisito. Quiere decir que no perdonó todos los pecados en la cruz, sino solamente para todo el que cree. Dice la palabra de Dios, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que Jesús, por su vida y su resurrección, por la vida que vivió acá en el campamento y la resurrección acá en el lavacro, compró el regalo de la salvación para todo ser humano, pero el regalo hay que aceptarlo personalmente. Y se acepta manifestando fe en Jesús. El dador paga el regalo y para el receptor es gratuito. No obstante, el receptor del regalo tiene la opción de ¿qué? De aceptarlo o rechazarlo. Así que para el dador del regalo siempre le va a costar algo. Y el receptor decide si lo recibe o no. Voy a ilustrarlo para que todo lo entendamos fácilmente y sobre todo para los niños que están presentes en esta sala. A ver, imagínense en algo. Yo soy un personaje que tengo la capacidad de pagar todas las deudas de la humanidad, ¿vale? O sea, soy el magnate, soy el hombre más rico sobre esta tierra y tengo tanto dinero para pagar las deudas de toda la humanidad. ¿Tiene usted deudas? Sencillamente llámeme que yo le pago la deuda. Ya se están imaginando esto, ¿no? Ahora, yo paso este anuncio por todas las redes sociales, por los medios de comunicación, de prensa, radio, televisión, por todos los medios anuncio para que llegue al último rincón del mundo esta gran noticia. Raúl Corredor Martínez es el hombre más rico del mundo y está dispuesto a pagar las deudas de todas las personas. Pero hay un requisito y es que la persona tiene que confesar por qué se endeudó, arrepentirse y no volverse a endeudar. Ese es el requisito. Si no lo cumple, no le pago la deuda. ¿Cómo les parece? ¿Saben? La sierva del Señor lo dijo de otra manera allí en Hijos e Hijas de Dios, en la página 24. Ella dice lo siguiente: la obra en el campamento, o sea, donde nació Jesús, y en el atrio donde murió y resucitó, fue corpórea para todos, para todos. Cristo vivió una vida perfecta en lugar de todos nosotros. Murió en lugar de todos, el capital está en el banco. En este caso, el banco es ¿quién? Cristo Jesús, que se enriqueció durante los años que vivió sobre la tierra venciendo el pecado, venciendo la muerte. Ahí adquirió todos los recursos para poder pagar nuestras deudas. Pero la obra que hace Jesús en el santuario celestial es individual y personal. Así que Él no va a pagar deudas grupales. Solo aquellos que se arrepienten de haberse endeudado, confiesan que hicieron mal confiesan que hicieron mal y confían en la vida y la muerte y la resurrección de Jesús, recibirán el perdón de sus deudas. Solo aquellos que confiesen, se arrepientan y acepten y admitan que se hizo mal, que nos endeudamos de manera errónea y confiemos plenamente en la vida y la muerte de nuestro Señor Jesús, obtendremos el pago de esa deuda. Dice, nuestro abogado tiene justicia perfecta que nos puede imputar. En primera de Juan capítulo 2, versículo 1 al 2, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aquí vemos esta imagen donde nuestro Señor Jesucristo está delante del Padre, el Padre en el trono, y Él como nuestro abogado, intercesor, donde cada una de estas personas confió en Él y depositó todo su error en Él y confesó, se arrepintió y se apartó. Y el Señor presentó esa deuda ante el Padre y Él tenía todo el capital para pagar esa deuda que se tenía ante el Padre. Qué maravilloso regalo, el regalo de la gracia inmerecida. Así que
Es importante que hoy nos consagremos a Dios pidiendo que nos ayude a aceptar ese regalo y vivamos descansados. No sé si a ustedes les pasa, hermanos, pero a veces llevamos años orando por el mismo pecado y cargamos con aquello que ya le confesamos al Señor. Y cuando nosotros no tenemos la suficiente fe de que Él tiene los recursos y tiene la capacidad de pagar mi deuda, lo hago a Él mentiroso y estoy pecando. Así que hoy descansemos en el Señor, porque la promesa de Él es fiel y verdadera. Jesús intercede tan solo por aquellos que por Él se acercan a Dios. Eso lo dice Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Amén. Qué bendición que la provisión está para todo el mundo. Qué maravillosa provisión. Pero qué tristeza que no todo el mundo corremos a recibir esa provisión maravillosa. El que hoy tiene dudas en su corazón, le invito a que ore de rodillas y corra a Jesús a sus brazos, que Él está esperando que cada uno lleguemos a Él para Él pagar nuestras deudas. Jesús intercede solo por los escogidos. Romanos 8:33-34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cuando habla allí escogidos, no quiere decir que el Señor escogió desde antes de la fundación del mundo y dijo, Raulito se salva y Gloria no se va a salvar, Sandra se salva y Verónica no se salva. No, así no es. Cuando habla, Él nos dio la libertad y nosotros en nuestras manos está la responsabilidad de si quiero ir a Cristo y poder recibir la salvación o tomo la decisión de no hacerlo. Es nuestra propia decisión, pero cuando yo tomo la decisión real, ya soy apartado, soy santo para el Señor, soy un escogido para Él. Dice, los individuos reciben perdón cuando se arrepienten y se bautizan. Bueno, aquí están los requisitos que hablábamos para poder recibir el pago de la deuda. Primero, debo arrepentirme y a la vez debo ir a las aguas bautismales. Las aguas bautismales es el símbolo público que hago delante del ser humano diciendo, he hecho un pacto con el que tiene los recursos para perdonar y para pagar mi deuda. Y ese pacto es que reconozco que me endeudé de manera errónea y que me comprometo a cambiar esta actitud y bajar a las aguas bautismales para salir limpio de la deuda. Esto quiere decir que cuando yo me presento arrepentido al Señor, le estoy entregando los cheques o ¿cómo llaman? Las letras. No sé si ustedes en sus países conocen de la misma manera cuando uno firma un pagaré o una letra de cambio respaldando una deuda. En ese momento le llevo esas letras a mi Señor Jesús, que son todos mis pecados, y le entrego esas letras para que Él las cancele, las pague. Ahora el Señor me dice, ya que usted se arrepintió y me trae toda su deuda, ahora el compromiso es, baje a las aguas bautismales para que al levantarse de allí quede totalmente limpio de todas esas deudas. Hechos 2:38, allí en el gran sermón que Pedro, Dios le permitió presentar al pueblo con tantas almas ganadas, antes de ello preguntaron, y bueno, ¿qué es menester hacer para ser salvo? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que la salvación es gratuita, pero es condicional. ¿Sabe? En una ocasión, una persona me decía que la salvación no era condicional, era incondicional. Y sabe, no, la salvación es condicional. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cierto? Hay muchas citas que nos indican que la salvación es condicional. Tenemos que cumplir condiciones y no somos salvos por obras. No, no, no. Tenemos condiciones. Sí, es condicional, pero por la fe.
¿Qué quiere decir? Que hay una condición. Tengo que tener fe para recibir el regalo inmerecido y gratuito. Para yo recibir ese regalo, tengo que tener una fe en el que me está otorgando el regalo e ir por él. ¿Por qué la mayoría de la humanidad se va a perder? Por falta de fe, por falta de conocimiento, porque el conocimiento nos aumenta la fe y con fe, pues nosotros agradamos a Dios, aceptamos su regalo maravilloso, lo hacemos una realidad en nuestra vida para estar con Él en la eternidad. Hechos 5:31 nos dice así: Jesús fue al cielo para dar arrepentimiento y perdón de pecados a Israel. A este Dios ha exaltado como su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. En este momento, ¿cuál es ese Israel? El Israel espiritual, porque ya no hay griego, ni judío, ni todo el que crea en Cristo Jesús entra a ser parte del Israel espiritual, para la cual es la promesa que estamos estudiando en este momento. En Hechos 10, versículo 43, nos sigue diciendo la palabra de Dios: Dios perdona a los pecados, Dios perdona los pecados cuando los individuos creen y confían en Jesús. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Todos los que ¿qué? Creyeren. Y para creer tenemos que tener fe. Esta es la labor maravillosa que el Señor desarrolló en el lugar santo. Recordemos que el Señor muere, está 40 días acá compartiendo con los suyos, luego asciende al cielo, entra al cielo a ministrar como nuestro abogado para que toda la humanidad pueda acudir a este abogado maravilloso y poder entregar las deudas, porque Él prometió y tiene toda la autoridad para pagar nuestras deudas, porque los recursos los obtuvo en los primeros 3 pasos acá en la tierra. ¿Ve? Así que el Señor ingresa allí al lugar santo, pero nos vamos a preparar para mañana estudiar el siguiente paso y saber en qué fecha, aunque no voy a hablar de ese tema profundamente, pero vamos a hablar mañana en qué momento el Señor pasa del lugar santo al lugar santísimo y qué diferencia hay en la labor que desarrollaba Él en el lugar santo y qué diferencia hay en la labor que ahora entra a desarrollar en el siguiente paso en el lugar santísimo. Sigue diciendo: recibimos perdón de pecados cuando los confesamos individualmente. Primera Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto quiere decir que la salvación no es colectiva, es individual. Yo no puedo, por mi fidelidad, no puedo extender mi fidelidad para que mi esposa o mis hijos también sean herederos o también aceptos a la salvación, porque esto es individual. No puedo hacer yo sino orar por mis seres amados, por mis vecinos, por mis líderes de la iglesia, para que el poder divino del Espíritu Santo les toque el corazón. Estoy a la puerta y llamo, Apocalipsis 3:20, para que el Espíritu Santo siga tocando la puerta de mis seres amados, mis vecinos, y con mi testimonio poder decirles que hay un Jesús real que cambia vidas y que ellos le den la oportunidad de que Jesús entre a sus vidas y puedan también recibir este maravilloso regalo. Recibimos misericordia cuando confesamos los pecados y nos apartamos de ellos. No solamente es confesar, sino también apartarnos del pecado. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Sabe? El espíritu profecía concuerda con las Sagradas Escrituras y esto me llama poderosamente la atención y me llena de alegría y gozo que el Señor haya pensado en estas últimas generaciones y nos haya entregado el regalo del don de la profecía desde 1844 para acá, en cabeza de nuestra hermana Elena de White. Qué maravilloso, porque el mismo espíritu que inspiró a los profetas
de las Escrituras es el mismo que inspiró a la sierva del Señor, lo cual para mí el espíritu profecía tiene la misma validez que los profetas de las Escrituras. Es la justicia de Cristo lo que hace que el pecador penitente sea aceptable ante Dios y y lo que obra su justificación. Así que es solamente por los meros méritos de Cristo que nosotros podemos ser hallados limpios de pecado. No importa cuán pecaminosa haya sido su vida, hay esperanza para la humanidad. Para toda la humanidad hay esperanza. No importa el pecado que el ser humano individualmente haya cometido. No hay pecado más grande que la gracia de nuestro amado Jesús. Siempre la gracia de Cristo Jesús es más grande que cualquier pecado. Por ello, la gracia tiene la capacidad de perdonar el pecado por cruel, por duro, por terrible que sea ese pecado. La gracia de nuestro Señor Jesucristo tiene el poder de perdonar. Esto es algo maravilloso. No importa cuál es su pasado, no importa qué pecados usted haya cometido. Si usted cree, si usted realmente tiene fe en nuestro Señor Jesucristo y en ese regalo que nos está ofreciendo, acudamos a Él y recibámoslo con alegría, gozo, porque es una realidad. Y que nuestros ojos, nuestra sonrisa, nuestro rostro se note que realmente hemos descansado en Jesús y que ya no debemos nada. No nos sigamos dando látigo. Hablemos siempre con gozo, con alegría, con positivismo. Hablemosle al mundo que Cristo cambió mi vida, que restauró mi vida y que pagó por mí todos mis pecados del pasado. Está, el Señor está parado delante de Dios con las vestiduras inmaculadas de justicia imputada de Cristo. Recuerdan que el Señor Jesús en el primer paso, que es tan importante, Él tenía que nacer en el campamento para tejer ese vestido y tejer ese vestido, cada costura era vencer cada tentación, cada humillación, cada situación dolorosa y difícil que él tuvo que vivir. Era una puntada de ese manto que él estaba tejiendo para podernoslo entregar a nosotros. Y acá, por eso la palabra de Dios en el Espíritu Profecía, en Fe y Obras, nos dice claramente que son sus vestiduras inmaculadas las que nos dan la justicia, la que nos imputa la justicia de Cristo. Así que ese es el tejido que él logró, que es la riqueza, que son los recursos, es ese manto precioso que él tejió en esos primeros 3 pasos que él dio acá en la tierra. La gracia de Cristo justifica gratuitamente al pecador sin mérito o reclamo de su parte. La justificación es el perdón pleno y completo del pecado. ¿Qué es la justificación entonces? ¿Qué es la justicia de Cristo imputada en mí? Es el perdón de todos los pecados. El mismo instante en que el pecador acepta a Cristo por fe, recibe el perdón. ¿Sabe? Es una de las oraciones más inmediatas contestadas por el Señor Jesucristo. Cuando usted y yo vamos al Señor con sinceridad, con arrepentimiento y confesamos el pecado, es una oración contestada de inmediato. Debemos levantarnos de nuestras rodillas con una paz, con una sonrisa y con un descanso de haber recibido el perdón de nuestro Señor Jesucristo. Se le imputa la justicia de Cristo y ya no debe dudar en cuanto a la gracia perdonadora de Dios. No debemos dudar para nada que el Señor nos perdonó, porque si dudamos, lo hacemos mentiroso, recuerden. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, y en el conflicto de los siglos, en la página 416, también se nos ratifica lo que venimos hablando. Dice, el rasgamiento del velo del templo demostró que los sacrificios y los ritos judaicos ya no serían aceptados. Aquí traje una imagen para poderlo figurar de la mejor manera y dice, el gran sacrificio ya había sido ofrecido y aceptado y el Espíritu Santo que descendió en el día del Pentecostés apartó la atención de los discípulos del santuario terrenal. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Una obra poderosa y maravillosa en la mente de los discípulos. Los apartó del santuario terrenal. Ellos entendieron perfectamente
que todos los rituales que se celebraban en el santuario terrenal ya habían quedado cumplidos en Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Los dirigió al santuario celestial donde Jesús entró por medio de su propia sangre para derramar sobre sus discípulos, no sobre todo el mundo, sino sobre sus discípulos. Hasta hoy, todo aquel que cree en el Señor Jesucristo es un discípulo de Él. Los beneficios de su expiación fue dada para todos sus discípulos que creen en Jesucristo. Así que en este momento que se rompe el velo de arriba abajo de manera providencial, es el momento en que Cristo, por su muerte y en la cruz, une a la humanidad con el Padre, y ahora tenemos libertad para comunicarnos con Él sin necesidad de un sacerdote terrenal, inmortal, imperfecto. Ya no hay necesidad de cordero, porque Cristo es la víctima, Cristo es el cordero, Cristo es el sacerdote, Cristo es el sumo sacerdote que intercede en el santuario celestial por cada uno de nosotros. Bien, ahora vamos a entrarnos ya casi que nos estamos entrando al siguiente departamento, al paso número 5 para mañana. Vamos a hacer una pequeña introducción y dice, el juicio revelará si la persona tenía derecho a dichos beneficios. Y la pregunta que quiero hacer en esta tarde es, ¿dónde se realiza el juicio? ¿En el lugar santo o en el lugar santísimo? ¿Qué diferencia hay entre la administración que Cristo hizo en el lugar santo y en el lugar santísimo? Mañana lo veremos de manera muy, muy precisa a través de la escritura. Así como en la antigüedad, los pecados del pueblo eran puestos por fe sobre la víctima ofrecida y por la sangre de ésta se transferían figuradamente al santuario terrenal. Así también el nuevo pacto, los pecados de los que se arrepienten son puestos por fe sobre Cristo y transferidos de hecho al santuario celestial. Bien, en el antiguo pacto, sabe que yo por muchos años no entendía qué era el antiguo pacto y el nuevo pacto, exactamente no lo entendía. Gracias al estudio del santuario me quedó perfectamente claro. El antiguo pacto era un pacto del santuario terrenal, el santuario terrenal. Cuando Cristo vino a esta tierra y empezó a cumplir los pasos figurados del santuario terrenal, comienza a tejer el nuevo pacto. Así que el pacto anterior era un pacto de figuras, de símbolos, representando al verdadero. Cuando Él vino, ya el pacto es el nuevo pacto directamente con Cristo Jesús y todo lo demás ya es echado por tierra, la cual no lo tenemos que seguir haciendo. Así que el pecado del penitente era puesta simbólicamente en el cordero, como lo dice acá, por fe. Figuradamente se transmitía el pecado al cordero, se llevaba al lugar del sacrificio y el sacerdote tomaba la sangre e iba allí, se bañaba para purificarse y para llevar esa sangre que simbolizaba los pecados para introducirlos en el lugar santo o en el cielo. Así que, ¿dónde se hace la remisión de pecados? ¿Dónde se lleva a cabo el trabajo de la administración del pago de las deudas del ser humano? ¿Acá en la tierra o en el cielo? Cuando acá en la tierra se daban los tres primeros pasos, estaba el cordero en el campamento con el penitente y se venían del campamento para ingresar al atrio e ir al altar del sacrificio, es otro paso de muerte, símbolo en la tierra, e ir al lavacro a bañarse y purificarse del pecado para estar limpios, para estar preparados para entrar simbólicamente al cielo, acá en la tierra, pero al cielo porque lo que está cubierto representa el lugar, el santuario celestial en el cielo, con los dos departamentos, lugar santo y santísimo. Entonces el sacerdote ingresaba acá, aunque está esto en la tierra, estaba representando directamente el cielo. Y a este lugar no podía ingresar nadie más que los sacerdotes hasta el lugar santo, y al lugar santísimo únicamente el sumo sacerdote, lo cual Jesús, él cumple todos los protocolos de los pasos del santuario, porque todo lo que representa el santuario
es figura de Cristo. Todos los muebles, absolutamente todo, todo el altar del incienso, la mesa de los panes, todo representa a Cristo. Así que él hace el papel de cordero, de sacerdote y de sumo sacerdote. Por eso, en 1844 pasa al lugar santísimo a seguir ejercitando su papel como sacerdote y como sumo sacerdote, donde está la gran diferencia de la labor que desarrollaba en el santuario, diferente a la labor que entró a desarrollar al lugar santísimo, del lugar santo al lugar santísimo. Sigue diciendo acá, así como la purificación típica de lo terrenal se efectuaba quitando los pecados con los cuales había sido contaminado, así también la purificación real de lo celestial debe efectuarse quitando o borrando los pecados registrados en el cielo. Importante, mañana vamos a profundizar más sobre este tema. En el cielo no se comete pecado, se registran pecados, pero allí no se cometen. Los pecados, ¿dónde se cometían? En el campamento. Se venía acá, se entregaban acá, se sacrificaba y se llevaban en la sangre, simbólicamente se registraban esos pecados en el lugar santo. Quiere decir que el sacerdote en el sacrificio de la mañana y en el sacrificio de la tarde tomaba los pecados del que se está confesando, que se está arrepintiendo, que los está entregando por fe, los toma simbólicamente el sacerdote a través de la sangre y los entra al lugar santo en el cielo, donde se llevan los libros, que mañana lo hablaremos. Mañana vamos a hablar más sobre ese tema. Así que en el cielo no hay pecado, no se comete pecado, se registran pecados, que es muy diferente. Cada año en el Yom Kippur, que era el año de la purificación, donde se hacía la ceremonia para simbólicamente acá en la tierra, el sumo sacerdote ingresar con los pecados de toda la humanidad del año, con este macho cabrío, y se llevaba hasta el lugar santísimo para luego de la ceremonia salir el sumo sacerdote por el santuario hacia la entrada a recibir a Sacel para entregarle los pecados al padre de la mentira y enviarlo al desierto. Esos pecados que el sumo sacerdote traía de vuelta al dueño son los registros de los pecados del penitente, mas no son pecados que se cometieron en el lugar santo o santísimo, porque es un lugar perfecto que está en los cielos. Espero que esté quedando clara la explicación. Pero antes de que esto pueda cumplirse, deben examinarse los registros para determinar quiénes son los que por su arrepentimiento del pecado y su fe en Cristo tienen derecho a los beneficios de la expiación cumplida por Él. La purificación del santuario implica, por lo tanto, una obra de investigación, una obra de juicio. Esta obra debe realizarse antes de que venga Cristo para redimir a su pueblo, pues cuando venga, su galardón está con él para que pueda otorgar la recompensa a cada uno según haya sido ¿qué? Su obra. Así que, mis queridos hermanos, es una introducción que estamos haciendo ya al siguiente paso, donde se efectúa el juicio. Desde la década de los 50, atentos a esta nota, es muy importante, donde Satanás comienza. Esta mañana estuve leyendo Cristo en su santuario y ahí se ve claramente cómo Cristo nos revela a través de la sierva los ataques que iba a tener en los últimos días el tema del santuario para el pueblo de Dios. Así que desde la década de los 50, de 1950, ha existido en la Iglesia Adventista un debate sobre si Cristo completó su obra expiatoria en la cruz. Hay un debate dentro de la misma iglesia. Cristo completó acá el ministerio de la redención. Cristo cumplió acá todos los pasos para salvarnos. Desmond Ford, que fue un líder grande en la iglesia, afirmó que Cristo en uno de sus libros, no recuerdo el nombre, si alguno de ustedes recuerda lo puede escribir en el chat o compartirnos, no recuerdo el libro que él escribió, donde él afirma que Cristo completó su obra expiatoria en la cruz y por lo tanto el día de expiación se cumplió en la cruz. El día de la expiación de Yom Kippur se cumplió en la cruz. ¿Correcto o incorrecto? Esto ha hecho mucha división.
pero no hay necesidad de debatir este asunto, no hay necesidad de debatirlo. ¿Por qué? Porque está revelado perfectamente en la Biblia, en el Espíritu Profecía, está revelado perfectamente todos los pasos del Señor Jesús para cumplir el plan de salvación. Y si usted estudia individualmente, no hay que dudar ni hay que entrar en polémica sobre ese asunto. Estudiemos y el Señor nos revela que no es acá donde se cumple todo el plan de salvación y el plan de la expiación de pecado. El simple hecho es que Cristo completó la obra de expiación como provisión en la cruz. Ah, que cambia el concepto. Lo que Cristo cumplió al 100% fue la provisión, ¿cierto? E incluso parte de la provisión, diría yo, porque la completó en el lavacro. Porque si Él acá muere, pero no da el siguiente paso, al tercer día de resucitar, pues no había logrado ahorrar todo lo que tenía que ahorrar para pagar la deuda de la humanidad. Así que cuando Él va al lavacro o al sepulcro y al tercer día resucita y vence la muerte y el pecado, cumple todos los requerimientos que la ley exigía para darnos la salvación, la cual Satanás no puede discutir absolutamente nada. Cada persona que se arrepiente de corazón y va a Cristo, Satanás no puede impedirlo, porque Cristo ganó todos los méritos, hizo todos los ahorros para darnos la salvación y pagar nuestra deuda, que es ahí donde hace la provisión de la expiación. Pero la aplicación de su obra a individuos ocurre durante su ministerio intercesor o en la intercesión en el santuario celestial. Qué lindo entender esto. Acá el Señor, en el altar del sacrificio, en la muerte en el Calvario y en la resurrección, Él cumple todo lo necesario para expiarnos de pecado, pero donde la persona individualmente puede tomar ese regalo, esa gracia, es en el lugar santo y santísimo, en el santuario celestial y no terrenal. En la tierra no se efectúa el perdón de pecados, en la tierra no es donde el penitente recibe el regalo de la expiación, es en el lugar, en el santuario celestial. En el lugar santo y santísimo, lo vuelvo a repetir para que quede claro. Dice, la intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz, como su muerte comenzó, con su muerte, perdón, comenzó la obra que después de su resurrección fue a completar en el cielo. Por la fe debemos entrar dentro del velo donde entró por nosotros como recursor, como recurso de Jesús para nuestro favor. Así que, mis hermanos, hay un tema que también tuve hace unos años, una campaña en uno de los municipios del departamento de Santander, Colombia, una campaña que la titulé Verdad Presente, y tuve muchos problemas porque muchos hermanos se acercaron a decirme que si yo era disidente, porque en Venezuela había un grupo fuerte de disidencia que se llamaba Verdad Presente. A mí me pareció muy curioso. Le dije, hermano, descanse en el Señor y no se pierda ninguna noche los temas. Y el último día se acerca a mí y me dice si le quedó claro si soy disidente o no. ¿Por qué? Porque el título lo coloqué verdad presente. Y lo que yo estaba explicando era que cada paso que el Señor Jesús daba es verdad presente. Así que nosotros por fe debemos seguir al Cordero. Quiere decir que el Señor Jesús vino y se hizo hombre. Cuando se hizo hombre era verdad presente y había que estar con Jesús en ese momento, predicar, vivir esa verdad presente. Luego que dio el siguiente paso en la cruz, debemos seguir a la cruz y vivir ese momento, predicar ese momento porque es verdad presente. Luego, cada paso, en este momento la pregunta es, ¿cuál es la verdad presente que debemos estar viviendo, predicando y estar en fe con Él? ¿Dónde debemos estar nosotros? Así que esa interrogante la dejamos para responderla mañana
que Dios nos guarde, que Dios nos bendiga y que podamos cada día sentir esa gran necesidad de escudriñar este tema de tal manera que nos quede tan claro como el agua para poder dar respuesta a aquel que nos pregunte sobre este maravilloso asunto. Vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor por habernos regalado este maravilloso momento y les espero mañana 5 de la tarde para continuar este tour por el santuario con el quinto paso que nuestro Señor Jesucristo ha dado para darnos la salvación. Oremos. Nuestro amado y buen Padre, gracias por este plan perfecto que tú has elaborado antes de la creación de la humanidad y de los mundos. Gracias porque este plan es perfecto y no falla absolutamente en nada. Gracias porque tú, en tu misericordia, nos has traído hoy a través de esta plataforma para poder estudiarlo, comprenderlo y de esta manera no dejarnos engañar por las sutilezas de Satanás. Señor, líbranos porque se levantarán grandes eruditos, conocedores y doctorados en letras de la teología, de las escrituras, pero que el enemigo los utilizará para desviar las grandes verdades. Tu promesa es que en los últimos días tú levantarás hombres y mujeres del campo, humildes, sencillos, sin letra, como lo hizo, Señor, en el pasado con los apóstoles, y será para avergonzar al mundo y para que nosotros, en, en tu ayuda y en tu gran amor, nos utilice y nos dé la capacidad con humildad de escudriñar las escrituras con hambre y sed, de entenderlas, aplicarlas y poderlas enseñar con la sencillez que hasta un niño lo comprenda y de esta manera no seamos engañados. Gracias por escucharnos y gracias por estar con nosotros en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Nos veremos mañana en la tarde, 5 de la tarde. Dios les guarde.